Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! League. Sí sé que ahorita estamos en un escenario realmente desfavorable por los Therion que están de un lado para otro, especialmente con el engine de los Tachyon. Y si bien casi todos los decks en el juego, por no decir que la gran mayoría, paran utilizando puro Lava Golem y el dragón a la barra en modo esfera, eso no significa que iba a ser prácticamente imposible sacar repeticiones. Es un hecho histórico que haya podido enfrentar a Therion con este deck e inclusive ganarles. Así que sin nada más que decir, pasamos con el deck de los Gimmick Puppet. Les soy sincero, hay demasiadas cartas Gimmick Puppet que realmente me han sorprendido, pero de todas las cartas que se me vienen a la mente cuando tengo que sacarlas, pues me voy a quedar simplemente con estas cuatro. Y créeme que estas cuatro tienen efectos realmente espectaculares. Y cómo no comenzar con el campo, realmente me parece increíble cómo una carta, un simple campo que te pueda buscar una pieza faltante para empezar a hacer el combo, encima que también es buscable por la propia habilidad, y aparte de que hace que todos tus Gimmick Puppet no se vean afectados por efectos de monstruos activados que no sean exit. Y eso no incluye los monstruos que estén en el campo, sino que también en la mano. O sea, cualquier hand trap que tú te puedas imaginar, la pueden activar, te pueden seleccionar y simplemente no te va a afectar en absolutamente nada y puedes hacer tu combo tranquilito sin ningún problema. También me parece una carta sumamente increíble que también comparte un efecto similar con otro Gimmick Puppet que no le he puesto en esta mención honorífica, que cuando son mandados del campo al cementerio o del deck al cementerio tienen el efecto de añadirse a la mano, lo cual es una maldita locura. Y aparte de que solo con tener esa carta en mano tú puedes revelar un monstruo exit de los Gimmick Puppet dependiendo el rango que tengan para invocarse esta carta en modo especial, y un monstruo del nivel igual al rango, que es parte esencial del combo, lo cual hace que sea realmente útil para tener muchos monstruos en el campo de gratis. Finalmente tenemos tanto a Terror Baby como a la muñeca Bisque, que realmente cuando estas dos cartas tocan el cementerio, los efectos que tienen son realmente, si ya de por sí el campo te puede asegurar que tú puedes hacer tu combo con mucha tranquilidad, pues esto es todavía mucho mejor, lo escala al siguiente nivel. Hablando con Terror Baby, cuando activas su efecto desterrándose, pues tu adversario no puede responder a ningún efecto que tú actives de tus monstruos Gimmick Puppet, lo cual hace que el efecto sea muchísimo más seguro. Si tiene alguna carta que te pueda negar, tú puedes activar los efectos y simplemente el rival no puede hacer absolutamente nada y tú puedes hacer tus efectos de la manera más tranquilo. Finalmente, la marioneta trucada Bisque, que también tiene un efecto parecido pero también muy poderoso, que puedes extraer esta carta en el cementerio y tus monstruos Gimmick Puppet no pueden ser seleccionados por efectos de cartas en lo que va del turno. Esta última parte del efecto también lo comparte Terror Baby. Realmente cuando se resuelven estos efectos puedes hacer el combo de la manera más segura imposible, así poder lidiar con cualquier cosa que esté ahí en el campo sin preocuparte de que te puedan hacer algún tipo de disrupción. En cuanto al Exadec, también hay que tener en cuenta de que la habilidad también nos llega a dar otras cartas adicionales, pero centrándonos en lo que podemos tener ahorita, pues el Machinix también me parece una buena carta, realmente increíble, lo que puede llegar a proteger contra el 1100 de defensa, y también su versión Chaos, que seguramente deben estar haciendo en pantalla, el poder destruir, un deck que se especializa muy bien en lo que es burnear, también en la versión Caos, y la voy a decir de esta forma, aunque no sé si era la correcta, de la marioneta trucada de hilos, para seguir destruyendo sin hacer target, seguir burneando, te permite, si no me equivoco, también robar una carta, pero hay una carta y un cambio que sí me gustaría hacer, y es que si tú tienes un día más del número 15 de la marioneta trucada moledor gigante, pues añádetela y cambias esa muñeca gigante de acá que ven que juego 2 por si acaso, aunque también esta carta recontra infravalorada, robarte dos monstruos que tiene el oponente, tributar esta carta y hacer que ambos monstruos estén nivel 8 y poder usarlos como materiales, pues también es un muy buen efecto. En el asset, si bien he visto que todos lo juegan, pues no es una carta que sueles jugar tan a menudo, pero creo que debe ser una situación desesperada en la que tú quieras utilizarlo para poder simplemente hacer algún tipo de jugada, pero el enlace muy pocas veces toca campo. Bueno, en cuanto Leo todavía se sigue tocando el campo, quizás la win condition de esta no es la que se gatea mucho, pero su versión con las magias de rango realmente suele ser con más chances de ganarlo, pero claro, para ello tú necesitas que esa carta ya rankeada pues no tenga los materiales. Pero centrándonos en general, pues vemos que el deck está preparado realmente para todo. Si pudiera hacer algunos cambios más, yo le metería más rolls. He visto que ahora la gente está jugando mucho Droplet, pero lamentablemente cuando yo inicié este deck y le había puesto Droplet, pues si bien hay cartas que sí se pueden enviar al cementerio y que serían realmente útiles para más tarde, pues a mí personalmente no me salió, y creo que con 2 MST para lidiar con el background me viene muy bien. Más allá de todo lo que les iba a comentar, vemos que este realmente tiene absolutamente de todo, con grandes invocaciones exit
de rango 8 que tienen unas habilidades realmente muy fuertes, pero lo más importante es lo que estamos haciendo ahorita con este mazo en la Copa KC. Ahora sí, pasemos con las repeticiones. Y vamos a arrancar fuerte y obviamente vamos a arrancar con los Therion, que obviamente es un matchup de por sí, hablando de ahora lo que es ahorita mismo. El tier 1 pues ahora es recontra complicado como siempre enfrentarse a este tipo de mazos. Y como ven, tenemos una mano muy buena, más allá de que si no teníamos a Revolt podíamos buscarlo luego con la habilidad, pero claro, lo normal es que nosotros ya tenemos el campo, que es lo que normalmente siempre queremos buscar, pero aparte una carta que sí o sí no nos gustaría ver en mano es el Grito de Reza. Es mejor tener esta mano de vuelta al deck para poder añadirnos otra carta que nos pueda servir más adelante. Acá ya activamos el campo, nos seguimos tijeras, que era lo que necesitamos. Acá Marioneta Solemne, o bueno, Marioneta Solemne no, Marioneta del Pésame, para poder mandar una de estas cartas al cementerio. Decidí mandar Terror para recién en nuestro siguiente turno, para que luego después del turno del adversario sobrevivir, para garantizarnos de que cualquier carta Gimme Puppet que activemos el adversario no nos pueda responder. Aquí revelamos, hemos activado el efecto Revolt. Acá vamos a jugar muy en torno a lo que nos pueda hacer el rival. Acá utilizamos a Machinix. Machinix nos va a permitir buscar nuestra magia arranco. Vamos a activar la trampa, bueno, la habilidad. Y aquí habían varias opciones. Acá siempre hay cartas que podemos buscar, y teniendo en cuenta de que este es un deck que normalmente siempre va a estar jugando Lava Golem, Esfera de Ra, y que muy pocas veces va a estar jugando un Kaiju, especialmente contra los Therion, es importante solo dejar un monstruo. Sería el 75% del combo o quizás 50%, pero quizás con esto nos ayude a sobrevivir un poco más. Y bloque Exit es realmente importante porque hay uno de los Therion que te permite destruir todo el campo, y esa es una carta que sí o sí queremos llegar, así que hay que tener mucho en cuenta en eso. Ahora sí, activamos la arranca, invocamos a la versión que ellos del Machinix, va a ayudarnos a buscar una trampa, y esta trampa es realmente importante porque si por haber llegan a lidiar con nuestro monstruo, y es prácticamente un hecho de que nuestro rival va a tener más monstruos que nosotros, para intentar sobrevivir vamos a necesitar esta carta para invocar más monstruos Gimme Puppet que o nos lo podemos finir a la mano o que simplemente podamos tener en el campo o en el cementerio para activar sus efectos. Marioneta del Pésame, desterramos, y ahora nuestro Chaos Exit de Machinix no va a poder ser destruido por efectos de cartas mientras esté boca arriba en el campo. Acá, como vemos, Batalla Suprema Therion, ahí están todas las cartas habidas y por haber que se puede añadir. Incluso arrancando mal me he dado cuenta que este deck incluso se puede arreglar la mano, lo cual es prácticamente una maldita locura. Sigue activando su habilidad, ahora sí se añade a Regulus, se termina mandando más cartas al cementerio. Acá juega una magia de campo que manda nuestro campo al cementerio y se añade la otra, algo realmente increíble. Acá Regulus empieza a activar sus efectos, acá vamos a destruirlo y se va a ver negado, pero al menos hemos gateado uno de sus efectos porque queremos simplemente hacer eso, ¿no? Aquí activa justamente a su monstruo que les comentaba, el irregular, va a descartar para negar y nosotros lo negamos, así que aquí nos hemos librado de una muy buena forma de que el rival nos pueda molestar de una. Como nuestro material fue mandado al cementerio, nuestro Revolt, que fue la que desactivamos para activar bloque Exit, pues literalmente ahí nos la regresamos a la mano, lo cual es buen follow-up para el siguiente turno. Aquí el rival va a seguir haciendo sus jugadas con el Toro ahí, pero ya el efecto del que nos preocupaba ya lo activó, así que de ahí ya no nos interesa qué es lo que pueda seguir haciendo, más allá de que ahora sí nuestro monstruo pueda ser destruido en batalla porque el campo no está. Acá termina equipando, se desequipa, sigue mandando cartas, sigue buscando, lo cual el deck lo hace muy bien, termina con monstruos realmente con mucho ataque, lo cual realmente tener tantos es demasiado molesto. Acá nos va a forzar a activar la trampa y vamos a seguir invocando más monstruos para tener más campo. Acá vamos a mandar justamente al haber invocado más, bueno, dejemos que termine la animación. Acá ya va a empezar a hacer su combo de los Tachyon, pero era importante que, bueno, el campo que nos ha puesto el rival hace que cuando invoquemos dos o más monstruos a la par, pues hace que uno pase a ser como una magia continua, ¿no? Pero lo importante es que hemos mandado a la Doll, que también nos va a servir para no ser targeteados. Aquí el rival sigue haciendo todas sus cosas. Acá ya somos Tachyon otra vez, acá activa el efecto, va a buscar, va a negar, se van a ir nuestros monstruos destruidos y acá va a añadirse Regulus también a la mano, pero lo que hemos hecho era importante, que es sobrevivir en este turno. Acá sus efectos se han agregados, termina el ataque y termina su turno. Aquí activamos otra vez y mira tú que quedó más hermoso, hemos robado dragón al lado, bueno, el modo de esfera lo activamos de una y esta partida se define por cosas como esta. Ya nos hemos librado del campo muy molesto, acá Terror Baby no nos va a poder responder, Doll o la Visque, la desarmamos, no nos va a poder targetear. Acá hacemos las jugadas como si fuese el primer combo. Invocamos ahora el hada de trucos. Acá que queda, pues por haber invocado por Exit, pues podemos añadirnos de vuelta la arranca por la mano. Acá invocamos al Machinix en el campo del rival. Desacoplamos, hacemos que todos los monstruos ganen contadores. Activamos otra vez la arranca. Invocamos a la versión Chaos del propio Hilos. Activamos efecto, rompemos todos, burnea.
robamos una carta acá. Ya podíamos haber ganado, pero a veces uno no se confía de lo que pueda tener el rival. Destierra, invoca aquí, volvemos con otro Machinix, activamos efecto. Bueno, no va a ser necesario, solamente quedaba atacar y terminamos ganando la partida, que sí, es verdad que Ra prácticamente nos salvó prácticamente toda la partida, pero bueno, también hay mucho que se puede hacer con este tipo de deck. Seguimos, y ahora nos toca de segundos. Todas estas partidas recuerden que fueron en la Copa KC, hay que aprovechar justo para enfrentarse a los mejores, y bueno, de aquí obviamente a los mejores decks, porque uno nunca sabe que a lo mejor contra quién puede estar jugando, ¿no? Nos enfrentamos a Galaxy, o bueno, nos enfrentamos a un deck puro de Tachyon, que al menos contra los Therion no iba a ser tanto problema que una versión pura de los Tachyon, pero de todas formas va a seguir haciendo sus jugadas. Acá invoca al Dragulón, nada más es su primera jugada, va a estar acoplándose, va a estar, bueno, activando sus efectos. Ahí viene otra vez justo con el monstruo que termina invocando, que ya le está buscando la counter que puede activar desde la mano. Acá vuelve a buscar otra carta, busca el espiral, que lo va a hacer inefectivo, no puede ser esto en batalla. Acá desacopla, invoca al Heraldo, bueno, al número 38, que si no me equivoco también tenía ese nombre. Acá invoca este desde el deck, tiene para hacer otro exit más, invoca otro Galaxy Ice y sigue acoplándose y sigue haciendo más jugadas. Acá Dragones se termina acoplando, se tiene una carta, bueno, séptimo Tachyon, va a revelar, va a añadirse carta, otra vez otro Dragón de la Infinidad, y bueno, termina mandando cosas, termina turno. Acá nosotros tenemos que ver la oportunidad, porque acá vemos de que tiene dos negaciones, pero hay algo que no sé si es que realmente les dije el toque. Esta cartita de acá, Vice Exit, contra decks que son full exit, son realmente buenas, porque podremos devolverle uno de sus monstruos exit que controle y que nuestro rival no pueda responder esa carta, lo hace muchísimo mejor. Activamos Vice Exit, seleccionamos uno de esos monstruos, le devolvemos todo, pero claro, aquí el problema, bueno, va a activar su efecto. Acá Galaxy Espiral, que al final yo pensé que solo íbamos a poder revivir aunque sea uno de esos materiales que no sea Galaxia, pero al final al invocar prácticamente todos, pues lamentablemente todavía tiene la magia, bueno, la counter en juego, ¿no? Acá, Visque, no podemos ser targeteados. Acá vamos a revelar, vamos a invocar, seguimos haciendo las jugadas que te permite. Acá las marionetas trucadas, acá vamos a invocar a Machinix. Acá estamos intentando de todas maneras buscar una forma de baitear los efectos, ya sea del Heraldo, ya sea de la counter. De ahí activamos marioneta, mandamos al Caballero Demoníaco, se vuelve a añadir a la mano. Acá soldados, ambos nivel 8, hacemos invocación, hacemos a la marioneta hilos, vamos a desacoplar para que todos sean contadores. El rival no nos va a permitir, pero ya hemos permitido que se gaste la counter. Vamos a jugar la rank up que va a negar todo, pues el rival también nos lo niega. Aquí ya hemos baiteado las dos negaciones que tenía el rival, ahora sí podemos jugar el campo más tranquilo, sabiendo que no tiene nada para negarlo y puede destruir nuestros monstruos. Acá hemos revivido, acá tenemos la marioneta del Heraldo, y sí, bueno, la marioneta del Heraldo, el Caballero Demoníaco. Pero si no hemos podido hacer la otra jugada del rango 4 es porque me estaba quedando sin tiempo. Así nomás les digo. Aquí revela, y por si se dieron cuenta, todos los monstruos que revivimos con Vice Exit tienen uno menos de nivel. Así que fácilmente lo que hemos hecho es que el rival tenga que esforzarse muchísimo más en conseguir alguna invocación por Exit. Los cambia todos, los tributa para invocar a su otro Galaxy Ice Photon Dragon. Y bueno, se viene otro Exit más. Se viene el de Ojos Galácticos, al menos el Tachyon. Acá va a activar el efecto del Tachyónico, se va a acoplar, va a atacar, va a desacoplar, nuestros monstruos se ven negados, pero eso no importa porque el campo los protege. Aquí hacemos otra vez nuestra invocación por Exit, hacemos a la muñeca gigante, vamos a desacoplar ambos materiales, vamos a robarnos ambos monstruos, tenemos todo listo para definir la partida aquí, y el rival se termina rindiendo. Aunque no lo crean, la marioneta también puede hacer lo suyo. Bueno, tercera partida, nos enfrentamos a Sorcerer, y es que encima si ganamos esta partida subíamos de rango. No es como que una orden sucesivo de cada duelo de que primero jugué este y tal, sino que estoy agarrando las mejores RPs que tenía y las estoy mostrando para ustedes. Aquí vamos a hacer ahora sí el combo. Acá nos añadimos sí o sí el campo, vamos a añadirnos por efecto del campo las tijeras, y aquí es donde arranca, ¿no? A revelamos a la muñeca gigante, invocamos a los soldaditos, va a mandar al res, y aquí se viene otra vez el combo Machinix. Desacoplamos para añadirnos la rank up. Aquí importante mandar al cementerio. Vamos a hacer otra vez rank up, invocamos a Machinix, vamos a activar su efecto, buscamos la trampa, vamos a seguir, res, desacopla, invoca, y creo que aquí hay un efecto o una condición muy importante, dependiendo si es que tú tenías a la Revola en mano o si te la añadiste, por ejemplo, con marioneta del Pésame. De haber sido el caso de haberla añadido con Pésame y mandar esa carta al cementerio para devolvértela a la mano, pues a la hora que tú actives el efecto de res, lo importante en este caso sí sería mandar al Machinix al cementerio en vez de a la Revol, porque de haber hecho eso cuando ella ya está en el cementerio previamente y haber activado su efecto, pues simplemente va a hacer que se va a quedar ahí y no se va a añadir a la mano. Si por A o veces hacen a nuestro monstruo recién en el turno del adversario, en ese momento que vaya al cementerio como material, sí termina devolviéndose a la mano. Eso ténganlo muy en cuenta. Activamos el efecto de Machinix porque nos permite una normal adicional. Barajas de tierra, bueno, las tijeras, Terror Baby, acá con los
Con los pequeños soldados pone a las tijeras también en nivel 8. Acá invocamos a Hilos, porque sabemos que no estamos jugando contra un deck que suele jugar tanto Lava Golem o Ra o lo que sea. Por haber invocado otro por Exit, la Rank Up se vuelve a añadir a la mano. Y un efecto que tienen que tener en cuenta es especialmente el de la trucada del grito de res, que el monstruo que sea invocado por Exit usando esta carta gana este efecto acá. Selecciona un monstruo cementerio adversario y invocarlo de modo especial en su campo en posición de defensa. Acá siempre deben tener mucho cuidado porque a veces cuando tú quieres activar este efecto, tú puedes ver ambos monstruos, tanto el Machinix como el de la marioneta trucada, pensando que estás desacoplándolo, pero al final terminas activando su efecto. Así que tengan mucho cuidado con eso para no equivocarse. Y nada, ahora sí, activamos la segunda parte de la habilidad. Vamos a setear bloque exit, vamos a setear la otra trampa, seteamos la ranca para baitear y terminamos turno. Aquí empieza a hacer sus jugadas de Sword Soul añadiéndose más cartas a la mano, pero lo importante obviamente es evitar que se deshagan de nuestro campo de alguna u otra forma. Invoca Eclesia, Eclesia va a invocar a Moye, Moye va a revelar carta, no vamos a negar eso. Pero lo que sí vamos a hacer es destruirlo para evitar que tengamos un monstruo que le permita robar una carta adicional. Aparición Alma Espada, se va a terminar añadiendo a Taya. De ahí va a seguir haciendo más jugadas comunes. Acá Long Yuan, y ese sí lo vamos a negar para evitar al que se demore más ese monstruo Solso nivel 10, esa sincro nivel 10 al campo. Acá va a terminar reviviendo a Taya. Taya va a terminar desterrando la magia para invocar otro token. Y ahí va a aprovechar en hacer a Chixiao. No nos tenemos que preocupar de que nos llegue los monstruos porque va a ser muy difícil, pero sí se encadenan los efectos. Pero lo que sí le vamos a negar es al Chixiao que la forma de que pueda buscar otra carta. Acá nos va a atacar, no va a poder hacer nada. Termina turno, Hilos termina poniéndole contador a todo mundo, es incluyendo estos monstruos. Terror Baby no nos va a poder responder. Y ahora sí podemos hacer nuestro exit sin problemas. El C40 de los hilos, Backdoors efecto, va a destruir todo el campo, 1550, robamos otro Arrebol. Acá seguimos revelando las cartas. Acá que toca usar al muñeca gigante, bueno, al trucada demoledor este de aquí. Vamos a invocar también al Machinix en el campo del adversario porque nos da una muy buena oportunidad de poder generarle más daño por burneo al rival. El moledor gigante va a activar su efecto, vamos a destruir 750 puntos más de daño. Rank Up, invocamos a su versión Chaos, va a activar su efecto, pero Exclusa nos va a poner boca abajo. Acá vamos a atacar, pero la espada dorada va a previamente evitar que no lo ataquemos directo, pero todavía tenemos una muy buena ventaja. Sima Sagrada, acá va a seguir haciendo sus jugadas, va a revelar al Chun Yun que tenía en la mano, va a invocar otro token, va a hacer al Yang Xing, al Baxia y va a devolver el campo y de paso solo va a poder devolver una carta. Acá va a destruirse para invocar de vuelta al Taya. Taya va a desterrar para invocar otro token. Invoca al Chun Yun tributándolo para poder hacer una sincro nivel 10. Shenjin toca el campo, acá activa su efecto, destierras, termina desterrando todo mi campo si no me equivoco. Y exacto, sí, nos termina desterrando todo, 3800, parecía que se venía una remontada, pero bueno, ya teníamos Lava Golem en la mano y de paso tenemos la trampa que nos va a permitir tener más monstruos en el cementerio. Iris le va a permitir robar 2 cartas, acá ataca, Caballero Demoníaco se vuelve a añadir a la mano y ¿qué queda? Robamos Lava Golem, nada más que hacer, Marioneta Demoníaco revive. Se invoca el caballero, acá los soldados lo ponen nivel 8, descartamos, invocamos porque no habría nada más que intentar alguna otra forma de intentar ganarle. Acá Marioneta Leo nos termina invocando, negando la invocación, no queda de otra, seguimos haciendo nuestras jugadas, ahora con Arrebol, revelamos hilos, invocamos otro Arrebol porque ya nos quedan más monstruos en el deck. Invocamos a la marioneta de hilos, acá va a activar el efecto de red, se está comprando, invoca a Revolt, se vuelve a añadir de vuelta a la mano, atacamos con uno, atacamos con otro y realmente una partida que por poco se complica, pero que aún así tuvimos el control de casi en toda la partida. Bueno, última partida contra un deck que fue realmente raro, pero que invocó, bueno, tenía mucho acceso a los exit de rango 4, pero bueno, ya tenemos una mano realmente considerable, ya viendo el combo como era, ya se lo deben saber de memoria, y si no pueden ver esta repetición o las repeticiones que han visto las veces que sea necesaria para aprendérselas, porque es el mejor campo que te puede dejar este de acá. Ya hemos visto haciendo cosas, es más, creo que lo voy a adelantar porque ya el campo ya lo tienen muy en claro cómo es, entre lo que es Machinix, desacoplando, la rank up y demás. Realmente el deck con la facilidad que tiene que buscar este tipo de cartas que te pueden ayudar demasiado es realmente increíble. Ahora sí, marioneta trucada de hilos, vamos a seguir invocando, la rank que se vuelve a añadir a la mano. Tenemos una trampa que sí nos viene de lujo, tenemos bloque exit, acá nos podemos comer un lava golem fácilmente porque con ese tipo de decks uno no se puede esperar nada. Acá vieron de que estoy activando el efecto de caballero demoníaco, y ¿por qué? Bueno, simplemente para más protección. Acá te podrías comer incluso una esfera de rap, pero al menos tienes otro monstruo más que te puedas proteger, aparte que obviamente queremos que esos monstruos terminen en el cementerio de una u otra forma, así que veremos qué hace arriba. El siguiente turno termina robando, estamos jugando y lo primero que nos tira es un libro del eclipse, pero eso no niega
que podamos activar el efecto de Block Exit. Acá juega el efecto de la protección de la princesa Dena. Acá vemos que juega de primeras el desterrador de la luz, así que nuestras cartas se van a ir desterradas, así que ojo con eso. Acá, como vemos, está jugando una versión media rara de su Sharko, pero incluso esa carta con el poco ataque que tiene, porque todo está boca abajo, pues nos va a causar muchos problemas. Acá este primer Sharko de aquí no va a ser necesario negarlo porque solo te ataca 2 veces, pero el que se viene a continuación sí es uno que sí queremos que no esté en el campo porque puede tener alguna carta que le incremente el ataque y que nos termine ganando con un ataque directo. Aquí hace Exit, al otro Sharko, va a activar el efecto para alguna carta y vamos a aprovechar para negarlo y destruirlo. Acá incluso todos sus materiales también están desterrados. Red revestida, acá se va a añadir otra carta más a la mano, pero por el momento tenemos todo el control de la partida porque va a atacar, no nos va a poder hacer daño. Libre Eclipse, voltea todo, robamos 3 cartas, tenemos Droll, tenemos Esfera de Ra, pero que no nos ayude mucho. Acá hilos, vamos a tener acá todo listo. Muñeca Shadow para que no nos targeteen. Bueno, Shadow, ¿por qué? Perdón, me confundí porque son justamente muñecas. El Bisque de los Gimmick Puppet para que no puedan ser targeteados. Invocamos a la versión Chaos, vamos a destruir todo el campo, pero bueno, tiene borones, pero es de lo que menos nos preocupa. Acá se termina burneando, Caballero Demoníaco se vuelve a añadir a la mano, y con esa facilidad que tiene esta carta añadirse a la mano e invocar así una y otra vez es realmente increíble. El Terror Baby no nos va a poder responder a estos efectos. Acá tenemos al Demoledor Gigante, pero lo que nos interesa más es su versión Caos. Acá Demoníaco, vamos a revivir. Acá les voy a admitir que me estaba quedando sin tiempo. Aquí estamos haciendo por si acaso una invocación más por enlace que, si bien puede ser protegido en batalla, pues por los efectos de los demás monstruos, pues no, pues es muy complicado. Acá nos activa justo Droplet, pero no nos alcanza para poder ganarle, así que tenemos que buscar otra forma de aguantar otro turno. Nos juega Necrovalle muy tarde, la verdad, o que le haya llegado a tener en la mano muy tarde, porque ya hemos hecho todas nuestras jugadas y bueno, acá se vuelve a venir otra vez el Sharko rango 5. Acá va a negar a nuestra marioneta trucada porque pudo haber también negado el campo, pero prefirió negar a la muñeca trucada Quimera, que la verdad no tiene ningún tipo de sentido. Lo mejor hubiese sido negar el campo para evitar que esta carta también sea protegida y que pueda ser destruida en batalla. Acá empieza, ataca con uno, ataca con otro. Acá la espada dorada termina negando su propio ataque, por alguna razón lo hizo, no me pregunten por qué, pero bueno, ya tenemos Lava Golem en el campo. Acá nos quedamos sin tiempo y quizás con unas ganas de saber cómo le podemos ganar sin necesidad de esperar otro turno, así que fácilmente hacemos esto, le destruimos Necrovalle. Acá el campo va a desacoplar un material para revivir al Machinix del Chaos Exit, pero lo importante es saber el por qué haces esto. Si le estás dando otro monstruo más, pues bueno, recordemos que los Gimmick Puppets se especializan más en burnear al rival, así que tenemos material, solo tiene 200 puntos de vida, así que solo queda targetear con nuestra marioneta trucada. Activamos efectos, seleccionamos al monstruo que invocamos, destruimos y como era Exit recibe daño a la mitad de su ataque. Y de esa forma nos complicamos un poquito, pero terminamos ganándolo esta última partida. Gente, esto ha sido todo por el video de hoy de los Gimmick Puppets. La verdad que es un deck bastante divertido de jugar. Obviamente con este tema de los Therion y con este formato actual pues puede ser muy tedioso, muy complicado, pero al final el deck promete con lo que hace, con las protecciones que tiene desde el cementerio y con un campo que es realmente rotísimo, y veremos cómo se termina quedando este tipo de que a lo mejor no podría destacar mucho, pero al menos siempre probar algo distinto en pleno formato donde todos juegan alrededor de un deck o decks realmente competitivos. Este deck realmente les compite muy bien. Como siempre, se agradece todo el apoyo que le dejan al canal y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.